hipertenso es una normalidad a la que nos enfrentamos el día a día los anestesiólogos en diferentes grados o severidad de hipertensión, pero algo que, conforme vamos a verlo durante la charla, la estadística, todo lo que se tiene disponible ya de referencia bibliográfica, además de que son muy prevalentes estos pacientes al momento de llevar a cabo un acto anestésico, en México, en Latinoamérica, habitualmente son pacientes con un pobre control y eso nos lleva a enfrentarnos a escenarios que como consecuencia de la ansiedad o toda la descarga adrenérgica previa a un procedimiento quirúrgico nos manifiesten cifras de tensión arterial o incluso presenten cuadros de alguna emergencia hipertensiva que nos obliguen a reconsiderar la manera en la que vamos a abordar ese paciente, no necesariamente suspenderlo, como bien lo dijo el doctor, pero sí encontrar como alguna estrategia o algunos puntos clave que vamos a observar para decir este paciente no es un buen candidato para continuar, a pesar de que yo podría establecer estrategias para normalizar, entre comillas, normalizar su presión arterial, y de ahí, bueno, ir normando esas conductas, ¿no? Entonces, bajo esta idea comenzamos. Y pues bueno, nuevamente agradecerles que estén aquí con nosotros compartiendo su tiempo. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés al momento de presentar la charla. Es importante porque como utilizo eh, algunas marcas, algunos monitores, pues con el objetivo de demostración, pues no es un comercial, únicamente son imágenes que llegamos a utilizar en caso de que lo lleguen a observar. Y entonces, pues empezamos esta charla, antes de describir un poquito con los objetivos de la misma, con este electrocardiograma. La realidad es que si lo vemos y le damos una revisión así muy rápida, estamos de acuerdo que no es un electrocardiograma normal. Hay algunos cambios importantes a los que habría que prestarle atención, tal vez sin necesidad de hacer un análisis tan fino o tan detallado de este electrocardiograma. Pero de lo que creo que resalta mucho la atención, pues es el voltaje que tienen algunas de las derivaciones ubicadas en la región precordial. Por ahí un poquito el ajuste o el cambio en el eje del QRS de manera general, pero de entrada este crecimiento en el tamaño, en el voltaje del QRS, pues nos hace sospechar o nos hace pensar que hay una mayor cantidad de tejido miocárdico generando ese mayor voltaje, y ya nos empieza a comenzar a preocupar o hacer sospechar que hay algo extraño. Si a este hallazgo de crecimiento o de engrosamiento tal vez en las paredes ventriculares que podemos ver en las precordiales, le agregamos por ahí algunas alteraciones relacionadas a la repolarización de este paciente, es un electrocardiograma que tal vez no nos daría tanta tranquilidad el tener que enfrentarnos a este paciente y brindarle un acto anestésico. ¿Por qué empezar con esto? Porque en más de una ocasión nos ha sucedido como anestesiólogos que nos enfrentamos a estos pacientes, en ocasiones pasamos por alto información de estas características o respondemos con una frase que al menos yo recuerdo cuando estaba en mi primero o segundo año de anestesia, esa información que nos transmitimos entre residentes y veíamos un electro así, tal vez no con los cambios en la repolarización, sí los QRS muy amplios, de mucho voltaje, y entonces era así, tiene miocardiopatía hipertensiva, es como congruente, pues es hipertenso, tiene 25 años de serlo, y boom, dábamos la vuelta al electrocardiograma. El día de hoy yo espero sensibilizar un poquito más, seguramente ya lo tienen bien familiarizado, pero sensibilizarnos un poquito más a que sí, este paciente tiene miocardiopatía hipertensiva, pero la miocardiopatía hipertensiva se caracteriza por eso, por el crecimiento de la pared ventricular, pero también la reducción de la cavidad ventricular. Entonces, al empezar a usar estos términos, nos damos cuenta que nos empezamos a parecer a otro paciente muy complejo, al que sí solemos tener como mucha consideración o respeto, que es el paciente en estenosis aórtica, sobre todo si esta es muy grave, muy severa, y entonces ahí sí pensamos, ok, estenosis aórtica, obstrucción del flujo, cavidades pequeñas, paredes gruesas. Pero resulta que el hipertenso tal vez no tenga esa obstrucción al flujo, no estática como una estenosis aórtica, pero sí tiene una obstrucción al flujo de salida por componente de resistencias sistémicas, y eso desencadena esta hipertrofia que ustedes ven con la consecuente reducción de cavidades. Entonces resulta que, si bien son pacientes diferentes, con complejidad diferente, el mecanismo a través del cual el corazón se va dañando es muy parecido. Entonces tal vez no deberíamos subestimarlos, sobre todo en casos con electrocardiogramas de estas características. Y si no tienen los trastornos de repolarización como ven aquí, al menos con el crecimiento de los complejos, no es solamente es miocardiopatía hipertensiva y demos la vuelta, más bien debería ser es miocardiopatía hipertensiva, y deberíamos tomarlo en cuenta porque seguro ese ventrículo ya trabaja con cavidades de diferentes tamaños, y eso al momento de hablar de estos cambios de volumen, de resistencia, las simpaticolisis propias de los actos anestésicos,
podrían complicarnos el escenario o desencadenar un cuadro de hipotensión de un difícil manejo, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos de la charla, la manera en la que va a discurrir previo a generar o presentar esta necesidad o describir este cuadro con ese electrocardiograma será la siguiente. Hablaremos primero de definiciones de lo que es tensión arterial, de cómo recientemente, más o menos 2017, se generó un consenso sobre definiciones. Este consenso es importante que lo platiquemos un poquito porque, como decirlos, creo que a pesar de que no es necesariamente nuestra área el conocer estas clasificaciones, es importante mencionarlo porque en esta clasificación del 2017 se volvieron muy estrictos sobre quién es hipertenso y quién no lo es, o quién tiene la tensión arterial elevada y quién ya cae en hipertensión. Y resulta que con esta nueva definición, que fue algo que causó, no sé si lo recuerdan, como mucho ruido, casi todos los pacientes terminaban en el punto de ser hipertensos, ¿no? Entonces causó un poquito de molestia, pero resulta que con el paso de los años, ya para 2023, no estaban en un error. Incluso hipertensiones leves que se dejan por alto van a comenzar a generar remodelación en todos los tejidos, lo vamos a ver, sobre todo en los vasos sanguíneos, cerebral, renal, incluso coronarias mismas, y que bueno, ahí es en donde el impacto se verá a través de los años. De ahí que no nos va a ser tan mala idea o no fue tan mala idea haber sido tan estrictos con la clasificación. Hablamos un poquito de epidemiología, sobre todo esta epidemiología enfocada o eventualmente enfocada hacia el transoperatorio o al acto anestésico. Vamos a hablar un poquito de la patogénesis y cómo es que la hipertensión arterial sistémica va dañando cada órgano. La comprensión de cómo va dañando cada órgano y qué tan severa es ese daño, qué tan severo es ese daño, nos va a ayudar a entender cuál va a ser el impacto durante un acto anestésico y qué consideraciones perioperatorias debemos de tener en cada uno de esos casos. Entonces creo que la patogénesis va a ser una pieza angular para que nos llevemos un panorama más amplio de las secuelas que puede tener este paciente hipertenso y cómo irlo optimizando. Entonces, en definiciones, básicamente la tensión arterial, que sería como el término correcto desde el punto de vista como físico, por así llamarlo, es la energía que ejerce la sangre sobre las paredes vasculares. El resultado o el número que se obtiene depende de esa energía, pero también de las características de donde está contenido, o sea, de las paredes vasculares. De tal forma que es una interacción de múltiples factores, pero finalmente el tema de definición es eso, la energía sobre esas paredes que tendrán sus propias características. Una tensión arterial normal es una sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80. Y aquí es donde empiezan tal vez uno de los conflictos que trajo esta revisión del 2017, en donde ¿qué se considera como tensión arterial elevada? No necesariamente hipertensión, pero elevado, y entonces era sistólica de 120 a 129 con una diastólica menor a 80. Y pues si nos ponemos bien estrictos, creo que una muy buena cantidad de nuestros pacientes, de la población, incluso de nosotros, nos llegamos a tomar la tensión arterial y puede ser que quedemos en esta categoría. Y eso fue lo que causó conflicto, ¿no? O sea, en verdad ya vamos a categorizar a tantas personas como tensión arterial elevada y resulta ser que sí, que en su momento tal vez causó mucho ruido, pero hoy en día sabemos que es importante porque la prevención, que sabemos que es de gran importancia el tratar de prevenir las complicaciones de una enfermedad antes que tener mejores estrategias para atenderlo una vez que se complicó, es una buena idea. Entonces este grupito de tensión arterial elevada es bueno y al menos para nosotros o en los objetivos de la charla tal vez no sea tan relevante, pero no perdamos de vista que solo un poco de incremento en la tensión arterial al paso de los años traerá consecuencias e incluso perpetuará el evento como una bolita de esas de nieve que van creciendo. Un poquito más en temas de clasificación, y aquí sí ya lo adaptamos un poquito más hacia el tema del transoperatorio y del perioperatorio. Sabemos que la hipertensión puede ser sistólica, diastólica o mixta. La mayoría de los pacientes tienen hipertensión mixta. ¿Eso qué significa? Que tanto la sistólica como la diastólica están fuera de metas. Para el estadio 1 tendríamos una sistólica que va de 139 a 130 a 139 o una diastólica de 80 a 90. Ese sería como el intervalo para el estadio 1. Para el 2, una sistólica arriba de 140 y una diastólica arriba de 90. Volviendo al tema pues de que causó mucho furor esta publicación, pues también los intervalos se hicieron pequeños. Si recuerdan, había varios estadios y como que los números eran un poquito... Vaya, aquí básicamente fue 10 milímetros de mercurio de diferencia entre uno y otro, y si tienes más de 140 ya estás en el estadio 2, que es el más severo, aunque sabemos que hay, o sea, 180, 160 y así sucesivamente es cada vez más grave, pero ya estando por arriba de 140 ya se consideraría como algo malo.
Hipertensión arterial sistólica aislada es en la que la sistólica es mayor a 130 milímetros de mercurio, pero la diastólica se mantiene por debajo de 80. Una diastólica aislada es que la diastólica esté arriba de 80, pero la sistólica esté menor de 130. Este fenómeno no es tan frecuente. Sabemos que la sistólica es mucho más frecuente, sobre todo con el paso de la edad y la aterosclerosis y todo ello, pero, no, más bien la arteriosclerosis, propia tal vez de ese proceso de envejecimiento, pero la diastólica es más rara. De hecho, si nos llegamos a topar con algún caso que tenga esta característica, será algo que nos deba preocupar. Y un último punto es la hipertensión arterial de pulso. Esta para el anestesiólogo es muy relevante, como lo vamos a ver en los algoritmos más adelante. Y si tenemos una presión de pulso mayor a 80 milímetros de mercurio, es así como un punto de alarma, ¿de acuerdo? O sea, traduce que es una diferencia muy amplia entre sistólica y diastólica. Habla de la gran diferencia que hay entre la complianza que tiene el corazón, su energía de eyección y los vasos. Entonces, el tener una diferencial tan amplia nos va a hablar de esa diferencia en complianza, tal vez esa rigidez en los diferentes tejidos, pero esa rigidez va asociada con menor autorregulación y entonces es el tejido cerebral rígido, poco compliante, que no genera buena vasoconstricción o vasodilatación y entonces no puede compensar los descensos de la presión arterial, lo mismo en tejido renal o en las coronarias mismas. Entonces el paciente con hipertensión de pulso es como el que más nos debe preocupar en el transoperatorio o en el preoperatorio, ya que es el que menos autorregulación va a tener o la va a tener más desplazada hacia la derecha, como lo vamos a ver más adelante. Un poquito de epidemiología, son cifras así como devastantes. 26% de la población mundial tiene hipertensión y esto es partiendo de la idea de que está diagnosticada. Probablemente la cifra sea más alta para todos aquellos pacientes que no tienen la oportunidad de integrar un diagnóstico o no se hace un adecuado reporte. Y bajo esta misma tendencia se acepta que el 29%, o sea, el 30%, o sea, un tercio de la población mundial para el 2025 será hipertenso. ¿Eso qué significa? Que las posibilidades de que tengamos un paciente hipertenso el día de mañana, que demos un acto anestésico, es altísimo, ¿de acuerdo? Entonces, pues de aquí la gran importancia de hablar de este tema y de ponernos de acuerdo en algunas cosas y cómo lo vamos a hacer. Es la causa primaria de enfermedad cardíaca, así como de evento vascular cerebral, y a su vez la enfermedad cardíaca y el evento vascular cerebral son la causa número 1 y 3 de mortalidad en todo el mundo para las edades adultas. Entonces, pues vaya, creo que estamos jugando con un elemento grave, valga el término, sí, con un gran mal, por así decirlo. Digo, requiere tiempo para hacer ese daño, pero es un gran mal. Va a estar frecuente, bueno, va a ser prevalente en pacientes mayores de 50 años, en más del 50% de los casos. Uno de cada dos de mayores de 60 años van a tener hipertensión. Esta enfermedad ocasiona 7.3 millones de muertes por año. Y fíjense bien, de reportes de Estados Unidos, China y Canadá, me parece que el control de hipertensión, a pesar de sus diferentes sistemas de salud, está entre el 22%, para China el 13.6%, y estadísticas respecto a hombres y mujeres, de acuerdo a su origen étnico, afroamericanos, caucásico, americano o mexicano. Tenemos cifras diferentes. Sabemos que los afroamericanos tienen una mayor tendencia a tener hipertensión y que esta sea un poco más severa y que es más frecuente que suceda y con mayor severidad en el hombre versus que la mujer, como temas realmente estadísticos o de números, ¿no? Entonces no perder de vista que el caucásico mexicano es el que va a tener como la versión menos severa de hipertensión, el afroamericano es el que va a tener la versión más severa. Y regresando al recuadro anterior respecto al control de la hipertensión, si en estos sistemas de salud, que tal vez no son los mejores del mundo, pero que tienen una optimización de recursos mucho mejor aplicada que nosotros, logran estas tasas de control, pues resulta que nosotros seguramente estamos en cifras muchísimo más feas, por así llamarlo, sí, más altas, y eso pues nos debería preocupar bastante, ¿no? Con estas diapositivas ya establecimos como un contexto y hablamos como de una necesidad, ya es así como aplastante, la necesidad de que el anestesiólogo conozca el tema y no solo lo conozca, sino se prepare para recibir estos pacientes y tome decisiones de acuerdo a cómo estos pacientes llegan. La hipertensión arterial aislada, o sea, como tal, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria, falla cardíaca, falla renal, demencia, enfermedad vascular cerebral e incremento de la pérdida sanguínea en el perioperatorio.
Y no solo porque esté hipertenso que sangre más, lo vamos a ver más adelante. El estar hipertenso también hace que las plaquetas y algunos otros elementos de la coagulación dejen de funcionar como deben y eso también los hace más propensos a sangrar a pesar de que no estén hipertensos. Ahora, estos son factores de riesgo para estas enfermedades. Pero resulta que como anestesiólogos nosotros debemos de preocuparnos o obsesionarnos por este concepto de MACE, que son las siglas en inglés de estos conceptos de eventos cardiovasculares perioperatorios mayores, bueno, no solo cardiovasculares, también cerebrales o cerebrovasculares mayores. Y resulta que se vuelven más frecuentes, pasando del 1 hasta el 7%, o sea, tiene un incremento importante cuando tiene hipertensión el paciente, y en particular incrementa eventos de isquemia miocárdica, arritmias severas o arritmias de difícil tratamiento, enfermedad vascular cerebral y paro cardíaco. Entonces, otra vez, establecemos esa descripción de que el hipertenso, y vaya que no estamos hablando del hipertenso severo, eso es algo importante, ¿no? Porque creo que a veces lo minimizamos y decimos, bueno, pero tiene 130, 85, venga, o tiene 5 años de ser bueno. Resulta que estas estadísticas tratan de no ser, no importa cuán severo sea el hipertenso, la propensión a estos eventos vasculares mayores, perioperatorios, están presentes, aunque sea el que sea una versión, un estadio 1 o un estadio 2, ¿de acuerdo? Obviamente, mientras más grave, más incidencia, pero incluso el que está en un estadio, o sea, el leve, por así llamarlo, también es propenso a presentar estos eventos, ¿no? Entonces, para que no lo subestimemos. El mayor riesgo en el perioperatorio, y aquí ya empezamos con algunos números a los que les vamos a prestar mucha atención para toma de decisiones, es una sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio o una presión de pulso de 80 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión de pulso, solo para que todos estemos en el mismo canal, en caso de que por ahí alguien se la haya olvidado, se calcula restándole la diastólica a la cifra sistólica. Básicamente es la manera en la que la vamos a obtener, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a continuar un poquito. ¿Cuál va a ser el impacto? Ahora sí, hablando un poquito de la fisiopatogenia de la hipertensión arterial, en particular en el tema del corazón, ¿no? Entonces resulta que el corazón, al ser sometido a un paciente hipertenso, pues este va a estar trabajando siempre con un incremento en la poscarga. ¿Eso qué significa? Que esta energía que limita la eyección bueno, controla la eyección de sangre del corazón, al verse incrementada, va a hacer que este miocardio se tenga que esforzar un poco más para poder vaciarse. Eso traduce en un mayor estrés parietal para el ventrículo izquierdo. Todo ventrículo o todo tejido miocárdico que incremente el estrés parietal, o sea, hace que tenga que ejercer más presión o gastar más energía para movilizar esa sangre, venciendo la presión de apertura que pueda tener la válvula aórtica, desencadenará mayor consumo de oxígeno y como un mecanismo compensador, si tenemos un adecuado flujo sanguíneo, o sea, si no hay coronarias lesionadas, el corazón va a tender a causar hipertrofia, va a empezar a engrosar sus paredes para compensar y poder lograr esa obstrucción a la salida. Esa es la consecuencia. Ese mayor grosor también va a ir comprometiendo con el paso del tiempo el flujo de las coronarias, como lo vamos a ver más adelante, por eso se vuelven más propensos a trastornos de repolarización o trastornos de isquemia. Pero como consecuencia de la hipertrofia, esta cavidad se va a ir haciendo cada vez más pequeña, lo vamos a ver ahorita más adelante. Y de la mano con eso, empezarán a desarrollar algún grado de disfunción ventricular. Puede ser diastólica, o sea, una incapacidad para relajarse de la manera adecuada, y con el paso del tiempo, cuando esto ya avance y sea muy severo, sucederá una sistólica, o sea, una incapacidad para contraerse. Y es en segundo paso porque pues al tener tanto tejido miocárdico, para fallar en la sístole es difícil, pero el problema será en la diástole. Entonces por ahí ya debemos empezar a pensar que algunas de las cosas que debemos cuidar en estos pacientes es la duración del periodo diastólico. O sea, por ahí vamos a empezar a pensar tal vez en la duración de los periodos de relajación. Esta ilustración, el objetivo, digo, se mezcla un poquito aquí con la imagen anterior, pero la idea es el cambio en el tamaño de la cavidad ventricular. Pueden ver cómo esta cavidad tiene un tamaño aparentemente normal, pero con el paso del tiempo, el crecimiento de la pared, comenzamos a tener una reducción importante en la cavidad, y esa reducción nos deja en un punto de trabajo de precarga y de frecuencia cardíaca más pequeño. Y entonces el gasto cardíaco
se va a ver modificado más fácilmente cuando hay alteraciones en precarga o alteraciones incluso en la frecuencia cardíaca. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tratando de recordar aquellos factores que determinan el gasto cardíaco, así como un repaso general, y vamos a tratar de entender cómo estos cambios adaptativos del corazón ante la hipertensión arterial nos van a dejar con un marco de trabajo bien chiquito al momento de querer optimizar las condiciones hemodinámicas, sobre todo en escenarios de decisiones o de cambios súbitos, como pasa cuando hacemos una inducción anestésica o el cambio de alguna posición o la pérdida súbita de volumen. El gasto cardíaco va a estar determinado por dos factores, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Esta de frecuencia cardíaca va de la mano no solo con el número, sino también con el ritmo, ¿de acuerdo? Obviamente un ritmo organizado con la característica sinusal o la coordinación ahí atrioventricular nos dará un mucho mejor gasto que aquellos ritmos que no tengan esa característica. Hacemos mención porque a veces se nos va esta parte de la frecuencia cardíaca, perdemos de vista que además del número también debemos tomar en cuenta el ritmo. Y el volumen sistólico está determinado por tres factores, a pesar que aquí se vean cuatro, estos dos se van a unir en uno solo. El primero es la precarga, que sabemos que es un concepto que tiene que ver no solo con volumen, lo hemos asociado muy fácilmente con volumen, pero en realidad tiene que ver también con la compliancia que tienen las cavidades a donde va a llegar ese volumen. De tal forma que habrá un paciente con un volumen sanguíneo circulante pobre, como consecuencia tal vez del manejo de diuréticos de manera crónica, etcétera, pero que te puede venir acompañado de un corazón poco compliante, o sea, un corazón rígido, o sea, unas cavidades atrial o ventricular, por ejemplo, derechas, muy duras, y entonces cuando hacemos un análisis de su hemodinamia o de su congestión venosa, por así llamarlo, parece que todo está en orden, a pesar de que sabemos que este paciente trabaja con un volumen sanguíneo circulante menor al ideal de él, esto como les decía, tal vez el manejo de falla cardíaca o el manejo tal vez de, ahí de algún problema de función cardíaca, y que va de la mano con un corazón durito, ¿no? Rígido. Entonces la precarga parece que está normal, pero en realidad no es que esté normal, es que cambiaron las características de las cavidades como consecuencia de la enfermedad cardíaca del paciente. El hipertenso va a tener cavidades pequeñas, menos compliantes porque están rígidas, y entonces eso hace que con modificaciones en la precarga, a la alza o a la baja, se desestabilice más fácilmente. La poscarga, pues es ese factor que ya describíamos que evita el vaciamiento y es la presión que tiene que vencer cualquiera de los dos ventrículos para poder evacuar su volumen. Y normalmente este tercer factor del volumen sistólico habla sobre la contractilidad o la función ventricular. Normalmente decimos contractilidad, pero la realidad es que deberíamos tratar de separarlo y hacer análisis tanto de la función sistólica como de la diastólica. Por eso es que lo separo en dos componentes para que no nos quedemos únicamente con la idea de contractilidad. Porque tal vez vamos con ese eco transtorácico perioperatorio y entonces vemos que tanto se contrae y decimos, bueno, pues es que este hipertenso, se contrae con fuerza. Creo que la función contráctil está bien, pero recuerden que aquí no vamos a tener problemas de la función contráctil, aquí vamos a tener problemas de la relajación, y entonces es ahí en donde, por eso debemos tratar de separar el concepto y dejarlo en sistólico y diastólico. Les explicaba hace un momento, y lo hicimos también en la imagen anterior, que la cavidad normal pues tiene ciertas dimensiones como consecuencia de toda esta hipertrofia, que fue un mecanismo compensador al mayor estrés parital y al mayor consumo de oxígeno, redujo el tamaño de la cavidad y por ende en tema de volumen, esta cavidad se va a llenar con menos y al obtener el concepto de precarga, pues el paciente se va a ver lleno con una cantidad menor de volumen. Pero si tenemos una pérdida de volumen como consecuencia de sangrado, como consecuencia del cambio de la posición, como consecuencia de simpaticolisis, etcétera, pues ese ventrículo se va a vaciar con más facilidad porque ese volumen se redistribuyó tal vez en las extremidades al cambio de posición o al momento que llevamos a cabo una técnica anestésica, o un bloqueo, por ejemplo, una anestesia regional, y entonces ese volumen que antes llenaba a este corazón lo va a llenar menos y eso le va a ocasionar la dificultad de poder vaciarse. Esto que les estoy contando me remonta cuando tenemos alguna charla sobre paciente con estenosis aórtica porque tienen el componente muy parecido, pero este que estoy contándoles es un hipertenso crónico con el electrocardiograma que les mostré al inicio, entonces realmente no es tan raro y requiere de medidas de cuidado tantas como ese tal vez aórtico al que sí le tendríamos más
consideraciones, por así llamarlo. Otra de las características, y lo vemos en un eje transversal, algo que es importante, además de la reducción en el tamaño de la cavidad, es que al tener esta mayor masa ventricular, una de las consecuencias es que cuando el ciclo cardíaco favorezca la relajación o favorezca la diástole, esa gran masa ventricular no va a permitir que se relaje, o sea, la relajación se va a ser limitada, incluso aunque favorezcamos una reducción en la frecuencia cardíaca, etcétera, y eso también nos debe poner en contexto que vamos a trabajar con un ventrículo poco compleante, que trabaja con volúmenes un poquito más controlados y de incluso la necesidad de decir, bueno, es que este paciente tal vez le haga mal el que lo restringamos demasiado de líquido, sobre todo si hay grandes pérdidas en el transoperatorio. Hagamos unos ejercicios de gasto cardíaco para que tratemos de aplicar y comprender el impacto de lo que les acabo de explicar. Resulta que el paciente 1, el ejercicio 1, es un paciente que está en un volumen, en un ritmo sinusal con frecuencia de 80 latidos por minuto. El volumen sistólico normal está entre 60 y 80 y resulta que este paciente sano, que viene con una adecuada estado de hidratación previo, o sea, no fuimos tan agresivos con el ayuno, tiene un volumen sistólico de 80. Si multiplicamos estos dos, pues el resultado de gasto cardíaco, que también lo podemos abreviar con Q, es de 6.4 litros por minuto. Habría que indexarlo a ese paciente para ver si estamos bien, pero creo que 6.4 litros está perfecto, ¿no? Ahora empecemos a avanzar hacia pacientes con hipertensión de diferente severidad, pero especialmente empieza a agravar el componente de disfunción diastólica, o sea, es más grueso el ventrículo y la cavidad es más pequeña. Frecuencia cardíaca la misma, también en un ritmo sinusal, solo que este paciente ya tiene algún grado de hipertrofia ventricular izquierda, ya tiene como una versión incipiente de disfunción diastólica, y bajo las mismas condiciones de hidratación, la volemia y todo eso que describíamos, ahora tiene 40 mililitros. Entonces, ese paciente, como les explicaba, si ustedes lo evalúan por ecocardiografía transesofágica, transtorácica y ven todo el tema de la congestión, bueno, el tema de volumen y si va a responder a él y todo eso, parece que todo está en orden. O sea, no se van a preocupar por decir, bueno, este paciente podría responder a volumen y su estado hemodinámico podría guardar relación con eso, porque se va a ver todo en orden, se va a ver lleno. ¿Por qué? Pues cavidad más pequeña, pues trabajamos con menos volumen. Pero cuando hacemos la correlación de frecuencia con volumen sistólico, obtenemos que el gasto es de 3.2. Y es un gasto bajito, digo, lo vamos a correlacionar por ahí con el índice de masa corporal, pero 3.2 litros es realmente es un número bajo que si lo dejamos así durante todo el perioperatorio, o bueno, todo el intraoperatorio, es muy probable que desencadenemos hipoperfusión y que seguramente se va a ver manifestada con hipotensión. Ahora avancemos un poquito más con el siguiente escenario. Resulta que ahora tenemos un paciente con un poco más de frecuencia, 100, tal vez 100, como anestesiólogos no nos va a preocupar tanto, o sea, lo vamos a observar, vamos a decir, bueno, es anormal que tenga 100, vamos a prestar atención, todavía no nos hemos salido de números así como meta, pero ya empieza a preocuparnos, ¿no? Pero todavía no le hemos hecho nada y este paciente ya está en 100. Y le podemos preguntar, ¿estará ansioso, estará inquieto o tendrá o esta 100 es un componente de compensación hemodinámica por su estado o por las características de sus cavidades? Y resulta que al momento de hacer ese análisis de ecografía encontramos que cursa con hipertensión ventricular, izquierda, pero ya tiene algún grado de disfunción diastólica, pero esta ya tal vez está en un estadio 2 o incluso 3, en donde el volumen sistólico es de 32. Entonces, con más frecuencia cardíaca, logramos un gasto cardíaco muy parecido. Pero resulta que si nosotros modificamos esta frecuencia cardíaca, tal vez está un poquito taquicárdico, vamos a bajarle la frecuencia cardíaca, póngale un poquito de ansiolítico o por ahí algún opioide. Al bajarle la frecuencia cardíaca, puede ser que mejore un poquito el volumen sistólico, pero tal vez el resultado global es que nos lleve a una reducción del gasto cardíaco. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Que no perdamos de vista que en muchas ocasiones el paciente tiene los signos vitales que tiene, sobre todo cuando su enfermedad cardíaca está avanzada, porque esos son los que le ayudan a compensar su estado hemodinámico en ese momento. De ahí el concepto que vamos a hablar un poquito más adelante de bajo las condiciones de presión arterial y todo eso que lo encontremos, es muy probable que no debamos moverlo demasiado de ese punto porque así es como el cuerpo ha encontrado la manera de compensar y mantener su autorregulación. Ahora en el siguiente ejercicio, y sea como el último ejercicio, en este escenario en el que como consecuencia de tenemos un paciente con una menor frecuencia cardíaca, esa menor frecuencia cardíaca
nos dio la oportunidad de incrementar el tiempo de llenado, elevó el volumen sistólico a 55 y al llevar a cabo ya el análisis del gasto cardíaco, pues tenemos que estamos también, bueno, estamos en 3.4, ¿no? Seguimos un poco bajos, aunque incrementó un poco. Este ejercicio 4 se diseñó con el objetivo de que observemos que este paciente, que también tenía solo hipertrofia ventricular, sin un cuadro de gravedad de disfunción diastólica, al tener una reducción en la frecuencia cardíaca, nos ayudó a mejorar el volumen sistólico y eso nos ayudó a mejorar un poquito el gasto cardíaco del paciente, ¿no? Entonces, con esos 4 ejercicios, lo que quería concluir es, bueno, la interacción que tiene el gasto cardíaco y estas modificaciones que va a tener el paciente hipertenso a través del tiempo, en particular por la remodelación en la hipertrofia ventricular y en especial por la disfunción diastólica, que será el peor escenario al que nos tendríamos que enfrentar como anestesiólogos. Ahora, el gasto cardíaco o este Q va a desencadenar una tensión arterial que dependerá de con cuánta energía se eyecta, pero también cuánta tensión tienen los vasos. Pero la perfusión coronaria sabemos que, bueno, es una que sucede en ambos ciclos, predomina en diástole. Antes el concepto muy natural era que solo sucede en diástole, pero no, es que sucede en los dos fases, pero predomina en diástole. Y una presión de perfusión coronaria se calcula con la presión arterial diastólica o la presión, bueno, ubicada idealmente en la raíz aórtica, menos el D2 del VI. El D2 del VI no es otra cosa más que la presión que se queda dentro de la cavidad izquierda al final de la diástole. O sea, la presión la presión que tiene que vencer el flujo en las coronarias para llegar hasta su meta. Una cifra normal debe ser mayor a 50 milímetros de mercurio. Pero pensemos que una D2 DBI de un paciente con poca severidad o no tan grave tenga tal vez 12 o 15, pues tendríamos que tener una diastólica por lo menos de 65 o de 70 para conservar una presión de perfusión coronaria de 50 con un D2 DBI, como les decía, de 12 o 15. Y una diastólica de 65 o 70, a veces creo que somos muy flexibles o llegamos a ser muy flexibles o hay periodos en el intraoperatorio que dicen, bueno, podemos esperar. El tema es que en ese periodo tal vez que esperemos o que no somos tan estrictos con la presión de perfusión, estamos desencadenando hipoperfusión coronaria, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Conforme la enfermedad o la disfunción diastólica o la disfunción ventricular empieza a suceder, la D2 de BI va a ir incrementando y pues conforme esta incremente, que obviamente va a guardar correlación con la clínica, o sea, va a ser un paciente con una clínica mucho más deteriorada, pues nos va a costar más trabajo mantener perfundidas las coronarias con una cifra de tensión arterial normal, por así llamarlo, en promedio normal o baja. Y eso va a llevar que la curva de autorregulación coronaria se quede un poquito más a la derecha. ¿Eso qué significa? Que va a requerir siempre de más presión para mantener su perfusión y la rigidez de las coronarias como consecuencia de que ahora viven bajo hipoperfusión las hace un poquito más, bueno, las hace menos capaces de compensar, de cerrarse, abrirse, etcétera, y por ende comprometemos en flujo ante cambios súbitos de tensión arterial. Este es el patrón clásico de autorregulación desplazado hacia la derecha en cuadros de hipertensión crónica y que nosotros debemos tener mucho en mente al momento de decidir bajar un poquito más la presión o incluso, y este concepto a veces cuesta trabajo como quedárnoslo con él, si se hipotensó, ponerle un agente que lo hipertense en el transoperatorio, ¿no? Y digo, es difícil quedarse con él porque dicen, bueno, es que es un hipertenso, entró hipertenso y creo que hice algunos esfuerzos por bajar la presión, pero ahora resulta que tengo que poner un medicamento para volverle a subir la presión. Resulta que sí, es una idea que podría ser buena, ya que él vive en este rango de acá de autorregulación y en realidad lo que estamos haciendo es un bonito número con un paciente que está teniendo mala perfusión a sus diferentes órganos. Este escenario clínico lo estaba revisando hace ratito. Tiene ahí un problema de grabación, por lo que entiendo, pero básicamente la idea de este es que nos vamos a enfrentar a pacientes de estas características con cifras de tensión arterial como estas. En particular, prestemos atención a la diastólica de este caso, que es realmente muy alta. Se toma la decisión de bajarle la tensión arterial sin tener algún dato de daño órgano diana. Y entonces al momento de ir bajando la tensión arterial, tal vez lo lógico que podríamos esperar es que, bueno, al vaciar la tensión arterial, bajar la tensión arterial, se puede vaciar mejor el corazón,
y tal vez eso incluso ayudaría a mantener la frecuencia cardíaca o incluso en algunos casos la frecuencia cardíaca baja porque se puede vaciar mejor. Resulta que en este caso, al bajarle la tensión arterial como mecanismo compensatorio, empieza a incrementar la frecuencia cardíaca. Eso podría traducir que no le está haciendo bien, por así llamarlo, el haberle decidido llevar la presión arterial a una cifra normal de 123/81 y su comportamiento hemodinámico nos está hablando de eso, con el cambio en la frecuencia cardíaca con un incremento tan importante. Ahora, al momento del transoperatorio, de las herramientas que nosotros debemos prestarle mucha atención, es precisamente los periodos o las fases o los momentos o los puntos de repolarización y sus cambios durante el transoperatorio. La manera de explicarlo, si bien es cierto que esta imagen es para otro tipo de patología, en donde bueno, tenemos trayectos intramiocárdicos de las coronarias, tratemos de homologarlo al hecho de que conforme el corazón se vuelve más grueso, las coronarias se ven colapsadas y ese colapso, si nosotros le agregamos un incremento de la frecuencia cardíaca, como pasó en el caso que les acabo de presentar hace un momento, hacemos que se llene menos o que se colapse la coronaria y entonces empezamos a tener sitios que no están bien perfundidos. En particular sitios de localización subendocárdica. Ahorita vamos a hablar de esa parte, como el infarto, bueno, la lesión en el transoperatorio o en el intraoperatorio sucede de adentro hacia afuera, o sea, del subendocárdico hacia el subepicárdico. Y estamos muy acostumbrados a ver cambios en el electrocardiograma, como este de aquí, por ejemplo, que ya nos habla de subepi, o sea, ya estamos algo tarde para eso. Por eso es que para este tipo de pacientes en particular, o sea, no solamente al isquémico, debemos prestarle mucha atención al análisis del ST, ¿de acuerdo? Esa tendencia a través del tiempo de cómo cambia, sube o baja. Entonces, continuando un poquito con la patogénesis de la hipertensión, y ya ahorita avanzamos hasta el lado de las recomendaciones anestésicas, básicamente lo que sucede es una falla en la autorregulación subendocárdica. Vamos a tener lesiones o alteraciones a nivel renal ante eventos de hipertensión, pues porque esta autorregulación, que no solo sucede en el subendocardio, sino va a estar presente en todos los tejidos, hace que sea menos tolerante a la hipotensión o a la reducción de flujo, entonces tengamos más incidencia de daño renal. El estrés pulsátil va a desencadenar ruptura plaquetaria y lesión endotelial, haciéndolos más propensos no solo a lesión, sino, por ejemplo, miocárdica, sino ya eventos que desencadenen oclusión y que nos lleven ya a un SICA como tal. Y obviamente a isquemia miocárdica perioperatoria, los famosos MINS, que tendrían que ver con mayor consumo y menor aporte, tal vez incluso ya por el desarrollo de estas placas, como venimos describiéndolo con el estrés pulsátil, en donde eventos de taquicardia acompañados de hipotensión, eventos de taquicardia acompañados de hipotensión, como vimos en el escenario anterior, o aquellos de hipertensión en el postoperatorio, podrían agravar el impacto de isquemia en el transoperatorio, en el postoperatorio más bien. En el caso del evento vascular cerebral tiene también que ver la autorregulación y cómo esta va a estar desplazada a la derecha, pero también los vasos sanguíneos se hacen más gruesos, esto con el objetivo de compensar y de frenar la presión elevada de manera crónica, pero cuando se hipotensan, pues son menos compliantes, esos mecanismos de autorregulación se pierden, entonces por eso son más propensos a un evento vascular cerebral, y el mecanismo es muy parecido respecto a la patología renal. No me voy a tener demasiado en esto, creo que hemos como estado repitiendo esas ideas en las diapositivas previas. Entonces, al momento de llevar a cabo la evaluación preanestésica, ¿a qué le debemos de prestar mucha atención? Bueno, pues debemos prestar mucha atención al manejo farmacológico, qué fármacos tienen, cuántos tienen, qué perfil tienen cada uno de ellos. O sea, si algunos tienen el objetivo de bajar el volumen circulante, de ocasionar diuresis, de antagonizar los receptores de calcio, si usa ECAS y ARA, si los usa con el objetivo de protegerse de la remodelación ventricular o de protegerse de la hipertensión, y ver la calidad de respecto a su apego. Al analizar los diferentes agentes antihipertensivos es que llegaremos a la conclusión de cuáles podríamos dejar y cuáles podríamos suspender. Sabemos que en general todos se dejan hasta el día previo del procedimiento y solamente IECAS y ARA se deben suspender. Esto es indistinto de si son para control antihipertensivo o si son inhibidores de la remodelación cardíaca. No importa que la dosis sea de 6 miligramos de captopril, no importa, la suspendemos y después la reiniciaremos ya en el postoperatorio. Debemos identificar factores de riesgo para eventos cardiovasculares o neurológicos mayores, a los famosos MACE, y esta sería una lista de signos o síntomas a los que debemos de prestarle atención y que nos van a ser síntomas de alarma, a los que muy probablemente nos lleven a reconsiderar
el pasar a ese paciente a procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, estos puntos serán clave y que guardan relación con toda la fisiopatogenia que describimos previamente. Junto con ello, las cosas que debemos evaluar si es que las tenemos disponibles, porque sé que a veces no es la realidad en, o en todos los centros, un electrocardiograma en donde vamos a buscar datos de hipertrofia ventricular izquierda, patrones de sobrecarga o alteraciones en la repolarización, como lo vieron, la presencia de algún grado de isquemia, como lo vieron en el primer electrocardiograma, o alguna arritmia severa. Estos puntos yo considero que la mayoría de los pacientes los tenemos, está a la mano, si no se puede solicitar y nos puede ayudar a dar una idea de qué tan severa es el impacto que ha tenido la hipertensión en esos pacientes. Si tenemos un ecocardiograma con un buen reporte, si no tenemos tanta experiencia al ver las imágenes, pues prestaremos atención no solo a la hipertensión, la hipertrofia, evaluaremos si tenemos alteraciones de la función global y segmentaria, o sea, si alguna parte del corazón no se mueve como debería, en particular en el componente sistólico. Hablaremos un poquito de la FEBI, aunque no le vamos a dar tanta importancia. Vamos a ver patrones geométricos a la manera en la que se mueve. Si nos dice que se mueve mal, nos va a hacer pensar tal vez de que hay sitios que han sido mal perfundidos o que tenga algún antecedente de lesión o isquemia. El grado de hipertrofia, pero en particular para esta charla, como les he venido contando, la severidad de la disfunción diastólica. Mientras más severa sea la disfunción diastólica, es más probable que con el acto anestésico presente una hipotensión o un cuadro de inestabilidad que sea de difícil manejo, porque no va a ser tan sencillo decir solamente si hipotensó, ponle volumen, o si potencio ponle un vasopresor. Es muy probable que te vamos también a considerar para estos casos de disfunción diastólica cómo modificar la función contráctil o en particular más bien el lusitropismo. Si tenemos disponibles es ecografía de arterias carotidias. Últimamente yo me he enfocado mucho en todos los pacientes que paso, checar las carótidas y sorpresa, ¿no? Que además de que descubrimos muchas placas, también descubrimos flujos turbulentos compatibles con estenosis carotidia. ¿Esto con qué objetivo? ¿Para qué nos serviría? Bueno, bajo el entendido de que tenemos estenosis carotidia, seguramente coronarias se encuentran en las mismas características y si tiene estenosis carotidia, la autorregulación cerebral, si ya estaba mal por la hipertensión crónica, ahora va a ser mucho más difícil porque tenemos un sitio de obstrucción que aísla al cerebro de los cambios hemodinámicos y entonces lo hace menos capaz de estar compensando un incremento en el gasto o una reducción en el gasto. Evaluar función renal, fondo de ojo, que creo que ya muchos anestesiólogos no lo acostumbramos, creo que yo tengo muchos años que no lo hago. Mejor a veces les pongo el ultrasonido en el ojo, pero tal vez sería una buena alternativa si no conocemos la severidad del cuadro o si no tenemos tal vez incluso un electrocardiograma, pues vamos a echarle un vistazo al fondo de ojo para ver qué tanta retinopatía hipertensiva tiene, niveles de glucemia, así como electrolitos, ¿no? Y esto de niveles de glucemia es muy frecuente que esté asociado a hipertensión y diabetes, y lo de electrolitos pues por el impacto en la fisiopatogenia de la hipertensión sobre el riñón. Factores clínicos de riesgo que debemos de tomar en importancia. Estos son los factores agrupados de acuerdo a las características. Estos no son exclusivos del paciente hipertenso, son en general para el paciente cardiópata, pero si el paciente presenta algunos de estos factores de riesgo que no son nada actuales, pero que a través del tiempo han demostrado que son los importantes a los que tenemos que prestar atención, debemos considerar que además del hecho de enfrentarnos al hipertenso, tenemos alguno de estos adicionales. Y al correlacionarlo con el tipo de procedimiento que lo van a realizar, podemos concluir la probabilidad que tiene este paciente de hacer un MACE, o sea, un evento cardiovascular mayor en el transoperatorio, que nos obliga a ser más cuidadosos sobre nuestras metas y sobre las transiciones en los signos vitales del paciente. Y entonces ahora viene una de las grandes preguntas de esta charla, ¿no? Que al final a veces me lo imagino como... Bueno, sí, qué padre la fisiopatología, pero ahora cuéntame cuál selecciono para cirugía y cuál no, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería la mejor conducta? Este artículo que les presento no es tal vez lo más reciente, o este algoritmo tal vez no es lo más reciente, pero al ir revisando la bibliografía, me di cuenta que todos coinciden en algunos números y en algunas conductas que hacer en estos pacientes. Y dice que debemos empezar con una medición adecuada de la tensión arterial y esta va a estar encaminada, no solo la medición, sino la revisión, o sea, lo que vimos en el cuadro previo, a identificar alguna lesión a órgano diana. Eso es muy importante. Si el paciente tiene algún dato de compromiso a algún órgano, ya sea algún grado de encefalopatía, no sé, por ejemplo, reducción en la función renal, no lo sé, algún cambio en el electrocardiograma que nos esté sugiriendo tal vez lesión o isquemia. Bueno, esos puntos de lesión órgano son nuestros focos rojos para decidir
si al paciente hipertenso o al muy hipertenso lo vamos a someter al procedimiento. Esta disyuntiva es fundamental para el anestesiólogo. Creo que en todos los algoritmos que hemos revisado siempre prestamos atención si es cirugía electiva o si es cirugía de emergencia. Y aquí cambiaría el término de urgencia a dejarlo como emergente, ¿no? Eso es el procedimiento que tiene que pasar y que no tenemos oportunidad de modificar en tiempo prácticamente nada. En el caso de los pacientes selectivos, si la tensión arterial está menor a 180/110, fíjense bien, dice proceder a la cirugía. Eso significa que hay una buena cantidad de pacientes hipertensos que tal vez durante nuestra trayectoria como los hemos suspendido por estar hipertensos, pero que no se encontraban por arriba de esta cifra. Esos pacientes pueden pasar a procedimiento, pero para poder hacerlo de manera segura, disminuyendo la probabilidad de MACE, o disminuyendo o MINS incluso, o sea, un evento de isquemia miocárdica en el transoperatorio, debemos respetar las cifras de tensión arterial basal y no alejarnos por más de esa cifra mágica y siempre muy repetitiva del 10% de esa cifra. Entonces, si se nos hipotensa además, incluso tal vez deberemos considerar subirle la tensión arterial por un tiempo para que no salgamos de esa meta. Ahora, algo muy importante es que los anestesiólogos tenemos la gran ventaja de que no vemos al paciente a través del tiempo, que en realidad no es una ventaja. Algunos tenemos o llegamos a tener esa perspectiva, pero ese factor que creo que cuando lo analicemos ahorita lo vamos a entender como una gran desventaja, es que al no verlos a través del tiempo, nos damos cuenta que tal vez 2 o 3 o 4 semanas después del acto anestésico presenta un síndrome isquémico coronario agudo y entonces decimos, no nos enteramos, pero tal vez si tuviéramos esa información, y lo que hacen otros centros es que han encontrado que periodos de hipotensión de más del 20% que tengan duraciones prolongadas se asocian directamente con ese síndrome isquémico coronario que tuvo 1, 2, 3 o 4 semanas después. Entonces, en conclusión, digo, tenemos esa característica de que no les damos ese seguimiento indistinto de nuestro interés a cada caso, pero el no respetar estas reglas lleva a esos desenlaces en periodos en los que tal vez ya no nos vamos a percatar como anestesiólogos. Ahora, ¿qué pasa en esa cirugía electiva si tiene una tensión arterial arriba de 180/110? Bueno, pues lo más importante es, ¿tiene afección a órgano diana? O sea, tiene algún grado de encefalopatía, vemos que el riñón no está funcionando adecuadamente, incluso podemos suponer que hay podemos interrogar directamente sobre angina, etcétera. Pues vamos a estudiar, optimizar y posponer. Aquí recomiendan que se haga de 4 a 6 semanas, pero ¿por qué 4 a 6 semanas? No siempre están esas cifras en las presentaciones. Bueno, resulta que es porque si vamos a iniciar algo, por ejemplo, digamos que tiene angina, y tal vez no es candidato como tal a un procedimiento de cateterismo, o tal vez no se habría beneficiado de ello, pues si le van a iniciar un beta bloqueador, o si le van a utilizar algún otro fármaco para optimizar la angina, por ejemplo, o la función cardíaca, debe ser el paciente expuesto a esa nueva estrategia al menos 4, idealmente 6 semanas. Si vamos a hacer el beta bloqueador, debe estar al menos 6 semanas con él y considerarlo nuevamente procedimiento quirúrgico. Entonces de ahí pues, la idea de siempre posponer y de 4 a 6 semanas. En particular debe ser de 4 a 6 semanas bajo el nuevo tratamiento, ya sea antihipertensivo o inhibidor de la remodelación o antianginoso, etcétera. Lo que sea que se haya decidido en conjunto con el equipo cardiovascular o el equipo crítico, bueno, pues ese tiempo debería esperar. Ahora, si la presión es mayor a 180/110, pero no hay evidencia a órganos diana o factores de riesgo concomitantes, ¿cuáles son los factores de riesgo concomitantes? Como los que vimos aquí, o sea, cualquiera de estos nos podría detenernos. Si no tenemos esos factores de riesgo o no hay evidencia de órgano diana, entonces vamos a proceder con la cirugía. Lo mismo sucede si tenemos una cifra de tensión arterial como ustedes quieran, o sea, abajo de esto o arriba de esto, pero cirugía de emergencia, pues vamos a proceder a cirugía y vamos a tener estas consideraciones, ¿no? Manejo de presión arterial invasiva, idealmente invasiva, cuidando lo más cercano al basal y no hacer cambios mayores al 20%, monitoreo de electrocardiograma, pero en particular hacer el análisis del ST. Hoy en día los monitores son una belleza, además de que nos permiten dar ese análisis en los números, algunos ya más novedosos, nos permiten establecer un basal de las diferentes derivaciones y nos avisan incluso cuando ya nos estamos alejando en un porcentaje hacia arriba o hacia abajo del ST. ¿Y por qué les digo de hacia arriba o hacia abajo? Bueno, porque puede ser una lesión subendo, o sea, más temprana, o una ya más tardía, que se nos fue la onda, subepicárdica, ¿no? Evitar variaciones en la tensión arterial
no mayores al 20% de la cifra preoperatoria. Emplear antihipertensivos endovenosos. Esto es muy importante de los endovenosos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el problema de los que utilizamos vía oral o sublingual es que sí funcionan. Habrá escenarios en los que no tengamos endovenosos y tengamos que recurrir a ellos, pero el problema es que no podemos controlar qué tanta simpaticolisis van a hacer y a veces nos pueden hipotensar más de lo que deseamos. Vigilancia postoperatoria en una unidad especializada, o sea que significa que este paciente no pasa a recu y no se va a piso una vez que se haya recuperado los efectos anestésicos. Es muy probable que él pase a observación a una terapia intermedia durante algún tiempo, hacer revisión o medición de electrocardiograma y troponinas en el postoperatorio. ¿Por qué? Pues porque entró con cifras de tensión arterial elevadas, entró un procedimiento emergente y requiere que le demos seguimiento y antes de dar el alta estar seguros que no está desarrollando un evento cardiovascular mayor en su entrancia intrahospitalaria. Entonces, manera de resumen, ya para ir cerrando un poquito la charla, vamos a tratar de hacer la prevención a lesión de órgano blanco, pero también complicaciones tardías. Podemos llevar a cabo premedicación, esto es importante, sobre todo para aquellos pacientes que pueden desarrollar hipertensión reactiva, pero no perdamos de vista que incluso aunque haya hipertensión reactiva y esta cifra suba mucho, si no hay deterioro o órgano blanco o alguno de los factores de riesgo, bueno, factores que les describí en las diapositivas previas, podemos pasar tranquilos al procedimiento, pero si así lo prefieren, podemos utilizar una benzodiazepina para disminuir esta incidencia de hipertensión reactiva. Debemos evitar picos en los momentos clave del acto anestésico, o sea, en la inducción, o cuando hacen la primera incisión, o si hay pérdida de volumen. Entonces, evitar picos. Picos nos referimos, y aquí creo que faltaría agregar en esta diapositiva, y valles, ¿no? O sea, ni que se hipertense demasiado, pero tampoco que se hipotenso. Y estos pacientes son más reactivos, eso que significa que tal vez inician un toquecito de vasodilatador y se hipotensan demasiado. O le inician un toquecito de vasoconstrictor y se hipertensan muchísimo, ¿no? Algo tal vez parecido como tienen los pacientes con enfermedad de aorta, o sea, tienes que ser muy cauto sobre cuánto les pones porque son más reactivos. Entonces también eso tener en cuenta, no solo al seleccionar un agente vasoconstrictor o vasodilatador, sino también al tomar en cuenta el agente inductor. O sea, si se va a hipotensar ese paciente es muy probable que se hipotense mucho más severo que lo va a hacer cualquier otro paciente con la misma dosis o incluso con menos dosis. Hay que ser muy cuidadosos con la selección de la técnica, el tono simpático y la reactividad. Y fíjense que no les digo con la selección del medicamento, sino les digo con la selección de la técnica. A veces no tenemos los mejores medicamentos o las mejores opciones, todos a veces quisiéramos tener cierto fármaco con el que más nos sentimos cómodos, pero tal vez no sea nuestra realidad. Pero lo que sí podemos hacer es ser cuidadosos con la forma en la que se administra y si sabemos que puede ocasionar hipotensión, pues anticiparnos a ese efecto y tal vez tener a la mano un simpaticolítico de acción directa y entonces, bueno, se va a hipotensar con el bolo de propofol, pero yo ya estoy anticipando eso tal vez con un poquito de simpático mimético de acción directa, el que tengan ustedes a la mano, preferentemente de acción directa como noradrenalina o fenilefrina y no tanto de acción indirecta como efedrina por el tema de la taquifilaxia y si el paciente también no tiene mucha reserva, puede ser que tengamos pobre respuesta y consumamos mucho del fármaco. Cambios de más del 20% o reducción de 20 milímetros de mercurio por más de una hora ya está considerado como un evento adverso, un evento ya grave que nos va a obligar a darle seguimiento a ese paciente y tiene todo el riesgo de hacer un evento cardiovascular en el postoperatorio. Y resulta que la hipotensión suele ser más peligrosa que la hipertensión moderada y es lo que les decía hace ratito. Llegar a un punto en el que el paciente esté hipotenso y ustedes digan, oye, bueno, pues mi meta era bajarle un poquito la presión, pero ¿será que ahora debo ponerle el vasopresor para subirle? Sí, es más grave para ellos estar hipotensos, sobre todo si la hipotensión es muy lejos de esta cifra del 20% y volver a normalizar la tensión arterial. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar, me voy a ir un poquito ya directo al tema de los fármacos, la vía oral o la vía intravenosa para resolverlo, en particular en la vía oral o sublingual en el transoperatorio. No es tan recomendable ya que no podemos controlar qué tanto vamos a bajar la tensión arterial del paciente. Y en caso de que ustedes quisieran reducir o optimizar la tensión arterial del paciente, sobre todo si está muy hipertenso, pues resolver todos los demás factores que podrían estar relacionados a un cuadro de hipertensión, como dolor, o que se encuentre fuera del plano anestésico, que la selección de nuestra técnica sea incompleta, tal vez una anestesia regional que no quedó como lo hubiésemos querido, etcétera, ¿no? Tratar de asegurarnos que al menos el lado anestésico está cubierto si tenemos algún evento, a pesar de estar seguros que estamos con la serie de componentes anestésicos que necesitamos en meta, entonces ya empezar a considerar algunos antihipertensivos. Si hace una crisis o una emergencia hipertensiva, pues utilizar agentes intravenosos
Y si estas emergencias o crisis hipertensivas van acompañadas de taquicardia, pues seleccionar un beta bloqueador intravenoso de vida media corta. Aquí les dejé una tablita, no voy a detener a describirlas cada una de los elementos de la tabla, pero básicamente son las alternativas que tenemos, mecanismos de acción, duración y la dosis que deberíamos utilizar si tenemos la necesidad de causar, de disminuir la tensión arterial. Y lo mismo para si tenemos la necesidad de subirlo, ¿de acuerdo? En particular, yo pienso que debemos prestarle mucha atención a estos dos elementos, ya que en México no hay tanta fenilefrina, tal vez prestarle un poquito más de atención a noradrenalina por su rol como simpático mimético directo, sin agotar las aminas endógenas, sin desencadenar taquifilaxia. ¿Y por qué hago hincapié en esto de las aminas endógenas? Pues si le quitamos todas las aminas endógenas al paciente con el uso de efedrina en el transoperatorio, si en el postoperatorio se hipotensa y no estamos nosotros para seguirle pasando esa efedrina, no va a poder liberar sus aminas endógenas y entonces la hipotensión va a ser mucho más difícil de tratar. Por eso es que a veces hago tanto hincapié en que sea un simpático mimético directo, sobre todo en pacientes graves. Tal vez en el sano no haya tanto problema, pero en pacientes que tienen alguna comorbilidad sería tal vez la mejor opción. Entonces, ya manera de conclusión, creo que me pasó un poquito de tiempo, pero bueno, la hipertensión arterial es muy prevalente, o sea, hay que tener mucho cuidado, no perderlos de vista, hacer una evaluación clínica, buscar puntos clave que nos puedan hacer sospechar que esta es más severa, tales como fondo de ojo, hacer una evaluación preanestésica cuidadosa y ver cuál ha sido el impacto de esa hipertensión a través de los años o del mal control, establecer cuál es la normalidad de ese paciente y respetarla, o sea, si ese paciente vive en 160 de sistólica, pues respetarla. Tener en mente que son pacientes reactivos, pero al mismo tiempo son lábiles. Eso significa que la dosis habitual de un agente inductor o de un vasoconstrictor, de un vasodilatador, tendrá una respuesta muy diferente en esta población, sobre todo si son hipertensos más graves o con pobre control. La hipotensión es más delicada que la hipertensión, de leve a moderada. Incluso si la hipertensión nos preocupa por tema de sangrado, está bien, habría que como llegar a un punto de equilibrio o utilizar otras estrategias para optimizar la coagulación sin necesariamente sacrificar esas cifras de tensión arterial que son normales para ese paciente. No dudar pedir ayuda ante crisis hipertensivas, ya que el permitir que una crisis hipertensiva dure mucho tiempo seguramente va a terminar desencadenando un evento vascular cerebral. Y antes de iniciar el tratamiento del manejo de una crisis o de una emergencia hipertensiva, descartar otras causas, sobre todo que alguno de los componentes que ustedes planearon para esa técnica anestésica se encuentre fuera de meta y optimizarlo antes de decidir resolver una crisis hipertensiva, pero sin perder de vista que no todas las hipertensiones en el transoperatorio son por dolor o son por lo que estamos fuera de plano. Algunas veces tienen un componente hemodinámico y debemos enfocarnos a tratar el componente hemodinámico sin abusar de los anestésicos porque sabemos que también tienen sus consecuencias en el tema